Mm. Sean bendecidos y bienvenidos cada uno de ustedes el día de hoy a este pues nuevo evento, ¿no? Que tendremos aquí en, eh, en el Consejo Interreligioso del Norte de México. Hemos estado pues teniendo una serie de eventos, de foros, de mesas de diálogo eh, estos meses y este mes que estamos terminando pues esta semana en la que reflexionamos acerca de nuestros fallecidos, nuestros difuntos. Estamos recordando a nuestros antepasados y reflexionando acerca de lo que existe más allá de la muerte o como lo podemos también ver, más allá de la vida, ¿no? Es una forma muy interesante de verlo y vamos a estar hablando también acerca de cómo se ve esta cuestión tan importante que es la muerte dentro de, pues, todas estas religiones, ¿no? Todas estas religiones que, pues, están presentes el día de hoy. También cualquiera, si puede, si quiere realizar alguna aportación en comentarios, los estaremos leyendo y vamos a presentar a los participantes, a los panelistas del día de hoy. Primero tenemos con nosotros a Fred Frasel de la comunidad Bahá'í de Mexicali. Bienvenido, Fred. También tenemos con nosotros a Ivonne, que ella es musulmana practicante. Bienvenida. También tenemos a, al pastor Arnoldo Vanega de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bienvenido, Arnoldo, también. Gracias, muchas gracias. Y también con ustedes, su servidor, el diácono Víctor Pacheco de la Iglesia Veterocatólica de México, ¿sí? Diácono, pues activista y también secretario del Consejo Interreligioso del Norte de México presente, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio a este evento contestando una pregunta muy importante acerca de estas fechas, ¿no? O sea, han pasado, pasamos varias festividades relacionadas con la muerte estos días. Por un lado, por ejemplo, tenemos pues el clásico Día de Muertos, que es una festividad cultural aquí, entonces, y que se relaciona tanto con creencias católicas, pero también con creencias prehispánicas que nos hablan acerca de cómo los muertos regresan para estar con sus familias y comer de lo que se presenta en el altar, ¿no? También tenemos eh, esta fecha del Día de Todos los Santos, en el que se recuerda a todos los que son reconocidos unánimemente por todos los cristianos como santos en el cielo, el Día de Todos los Fieles Difuntos, que son las almas de las personas que pueden estar en el cielo o en el purgatorio, según la doctrina católica romana, y también pues el Año Nuevo Wicano, ¿no? El Año Nuevo Wicano, y junto con eso, pues el día de las cosechas para las religiones celtas, ¿no? Para las religiones paganas. Entonces, eh, aquí pues habiendo nosotros pasado por estas festividades, viene esta pregunta para escucharlos, para escucharlos. No vamos a tener no vamos a tener un tiempo límite, pero pues vamos a tratar de darle tiempo y espacio a cada uno de los participantes. Más o menos vamos a estar durando como unos 5 minutos por persona, más o menos. No los quiero limitar, pero va a ser más o menos el tiempo que vamos a poder estar teniendo para esta pregunta que es, ¿qué es la muerte
¿Cómo se entiende la muerte para la religión a la que tú perteneces? La religión e iglesia a la que tú perteneces, ¿no? Porque, por ejemplo, entre iglesias cristianas puede inclusive existir una variedad en posturas, ¿no? Entonces, ¿a quién le gustaría iniciar para responder esta pregunta? ¿Qué es la muerte para tu religión? Yo digo que las mujeres deben ir primero, Ok, entonces, perfecto, le vamos a dar la palabra a Ivonne. porque Adelante, dice mujeres y niños primero. ándale. Sí, está bien. Bueno, pues primero que nada, buenas noches. Desde nuestra perspectiva islámica, la muerte viene siendo la verdadera vida, que nosotros no podemos ver la muerte como algo triste, algo trágico, porque es la etapa donde todo musulmán aspira a llegar para estar con su creador. Nosotros tenemos bueno, podría decirse coloquialmente como un verso que dice que de Dios somos y a Dios hemos de volver. Por ende, es como nuestra prueba principal como buen musulmán, porque cuando nosotros fallecemos, no se nos va a preguntar de ninguna manera si nos vestimos adecuadamente, si dimos de comer a personas necesitadas, que claro, eso puede ser una cualidad principal, pero lo primero que a nosotros se nos juzga es rezaste, es decir, cuántas veces recordaste a tu creador al día. Lo hiciste las 5 veces, lo hiciste su repetición las 33 veces. Entonces, nosotros principalmente no podemos ver como aquí en México que van a regresar los fieles difuntos, vienen a visitarnos, no lo podemos ver de esa manera porque para nosotros una vez que fallecemos ya no hay una manera como tal de regresar, aunque más nos gustaría. Y por ende no podemos decir que, bueno, cuando yo fallezca voy a regresar a visitarte, te voy a estar cuidando desde tal punto. No lo podemos decir porque no es algo posible. Técnicamente nosotros a esos no se lo podemos dejar a los seres mortales. Así que, bueno, grosso modo, pues para nosotros es donde inicia nuestra verdadera vida religiosa y es donde también vemos qué han sido nuestras obras para nosotros. Es decir, si yo fui una persona buena o fui una persona mala. Y es que esto vamos a ver en nuestro reflejo en otras personas, por así decirlo, materializada o en recuerdos. Esto varía dependiendo de la rama del Islam y vamos a ver nuestros actos, es decir, me va a aterrar lo que voy a ver, no me va a aterrar, puedo arrepentirme. Sí, es válido arrepentirse. ¿Y qué pasa del otro lado? Bueno, los seres queridos, que son los que se quedan, tienen el deber principal de hacer un rezo. Este rezo es un rezo diferente al que hacemos, bueno, en nuestros 5 veces al día, porque eso define cómo va a ser como, por así decirlo, nuestra purificación para entrar. Y la verdad es que nosotros como musulmanes, nuestra manera de ver la muerte es queremos, y sería nuestro deber, si se puede, morir recordando a Dios. Significa morir en postración, que es la postración que hacemos para rezar. Eso para nosotros sería el honor más grande. Sería para nosotros un honor tener una muerte tranquila. Sin embargo, cuando las condiciones no lo permiten y perdemos la vida de una manera trágica, somos conscientes de que tal vez a lo mejor no va a ser posible tener un sepelio adecuado como quisiéramos. Y lo importante es tener todas nuestras extremidades juntas. Entonces, por ejemplo, viene lo que son las cuestiones de, pues, aquí las voy a decir en español porque precisamente no quiero decir mala pronunciación en árabe, pero tenemos que hacer un lavado al difunto que consiste en un lavado de cuerpo entero, primero la cabeza, luego la parte derecha y luego la izquierda.
Está lavado, principalmente se hace con alcanfor y tiene que haber unas esencias de alcanfor en los lugares donde nos postramos, que es la frente, las palmas de las manos, las rodillas y la parte de los pies, del dedo gordo, como símbolo de que estamos siendo conscientes que somos enterrados como musulmanes. Ahora, algo que puede causar un poco de problema aquí en México es que, por ejemplo, nosotros los musulmanes tenemos que ser enterrados del lado de nuestra cabeza con dirección a la Meca. Sin embargo, por algunas cuestiones no se va a poder porque aquí en México está establecido pues el orden como tienen que ir enterrados los cuerpos. Entonces, pues ahí podríamos pues fallar. También nosotros tenemos que ser enterrados en unas mantas de algodón, principalmente blancas, porque bueno, significa que somos iguales ante Dios. No hay ricos, no hay pobres, solo somos pues creación divina. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, usualmente se tiene que entrar al musulmán directamente en las telas, sin sarcófago, sin nada. Pero ¿qué pasa si mi país no me lo permite? ¿O qué pasa si yo no puedo acceder a un cementerio para los musulmanes? Pues aquí hay la división de que cómo es posible de que no se respete las creencias religiosas en general. Sin embargo, hay que entenderlo. Entonces, pues, aunque seamos enterrados bajo otra fe, en este caso, si yo llego a fallecer y soy enterrada bajo la fe católica, que es la que practica mi familia, no va a haber ningún problema tal porque Dios entiende, es compasivo. Así que precisamente no se me va a preguntar, ¿te enterraron bien? ¿Te hicieron el lavado adecuado? ¿Has rezado? Y esto es algo que también sería un poco de igualdad con las creencias que tenemos en México de Muertos, que es recordar a nuestros seres queridos. Sí, sí, del Islam también lo hacemos, los recordamos. Solo que a diferencia, no decoramos tanto las tumbas porque volvemos al mismo, tenemos que ser iguales, las tumbas deben ser lo más sencillas posibles, lo más austeras que la ley de nuestro país lo permite, porque volvemos a lo mismo. A lo mejor yo me quiero enterrar directamente en las mantas como musulmana, pero si la ley no lo permite en mi país, pues hay que entenderlo también. Sin embargo, mientras podamos enterrarnos de una manera que no sea incineración, está perfecto. Entonces, aquí en el Islam tenemos pues estos dos ángeles que nos van a decir que es un quiz, es como una cuestión de preguntas de que, ¿qué crees que lo que te ha hecho a ti como buen musulmán para merecer el paraíso? Eso ya es una cuestión para nosotros filosófica de que estoy realmente actualmente aprovechando mi vida para el fin, para mi fin. ¿Qué estoy haciendo de provecho para los demás por mí? ¿Qué estoy haciendo por mi comunidad? Entonces, para nosotros sí sería algo más concreto, de que no ver la muerte como algo trágico, sino como algo que todo lo que he hecho en mis acciones de la vida van a ser evaluadas. En este caso, también las eh, opiniones de los animales, de los seres vivos van a contar. Allí nosotros tenemos la creencia de que los animales van a abogar por nosotros también en el más allá. Y es aquí donde nosotros también tenemos que respetar toda vida en general. No porque yo sea un ser humano, que supuestamente teníamos que ser racional, significa que valgo más que a lo mejor un gato, que valgo más que un perro. La verdad es que nosotros tenemos considerado a la muerte como algo que va a poner a prueba nuestras acciones y si está nuestro destino, morir en postración, bien por nosotros. Si no, pues también está la opción de que si sabemos que vamos a morir, tenemos que decir nuestra shahada, que pues en español es atestigo que no hay más Dios que Alá y que Mohammed es su último mensajero. Cuando una persona va a fallecer o siente que va a fallecer, puede repetir eso incansablemente, esperando de que tenga una muerte piadosa y que principalmente sea pues guiado de una manera adecuada. Así que a breve, pues esto sería desde la perspectiva islámica.
Ay, perdón, tenía el micrófono, ¿cómo se dice? Sí, desactivado. Quería mencionar, sí, ya me dijeron que no se escucha. Quería mencionar que es muy interesante cómo las religiones tienen como que sus propios, tanto criterios como ordenanzas, inclusive en la cuestión de cómo uno tiene que ser sepultado, ¿no? Por ejemplo, pues mencionabas de que uno tiene que estar sepultado con la cabeza volteando hacia la Meca, por ejemplo, o también Joel, que no está, pero me comentaba esta semana que los judíos tienen que estar sepultados en panteones, en cementerios de judíos, y demostrar que la persona lo fue para que lo lleven hasta allá, para que lo puedan llevar hasta allá y sepultar. Además de que, pues no lo sepultan no los entierran en cajas, sino con la pura tela, ¿no? Como envueltos en tela. O sea, a lo mejor viene a nuestra mente la imagen de Lázaro que sale de la tumba con puras telitas, ¿no? Y así, es interesante eso. ¿Quién más quiere responder a la primera pregunta? Ok, Fred, adelante. ¿Me oyen? Buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder participar. La fe Bahá'í y su fundador Baha'u'lláh tienen enseñanzas muy parecidas a lo que nuestra compañera acaba de mencionar de la fe musulmana. Tenemos una relación muy cercana porque la fe Bahá'í viene después del Islam. Entonces Baha'u'lláh dice, por ejemplo, oh hijo del Altísimo, he hecho de la muerte una mensajera de alegría para ti. ¿Por qué te afliges? He hecho que la luz resplandezca sobre ti. ¿Por qué te ocultas de ella? Entonces aquí ya directamente nos está diciendo lo que ella estaba mencionando precisamente, ¿no? De que la muerte para nosotros también los bahá'ís es algo que debe de representar algo de alegría. Entonces Baha'u'lláh nos explica el propósito de por qué hemos sido creados. Y es un propósito muy bonito. Entonces por eso se relaciona también con la muerte y el propósito de por qué estamos aquí. Dice, oh hijo del hombre, velado en mi ser inmemorial y en la antigua eternidad de mi esencia, conocía mi amor a ti. Por tanto, te creé. Grabé en ti mi imagen y te revelé mi belleza. Entonces, eso nos ayuda a los bahá'ís a entender que en los escritos bahá'ís también Baha'u'lláh explica que tenemos ese doble propósito que mencioné en una sesión anterior, de reconocer a la manifestación o mensajero de Dios más reciente y poner en práctica sus leyes y enseñanzas. Y esa práctica, como mencionaba Alondra, ¿no? Alondra, es el alma. Baha'u'lláh explica que el alma aparece en el momento de la concepción, es creada y es asociada con el cuerpo. No nos explica exactamente cuál es la asociación, pero obviamente no es una asociación física. Entonces, el alma ya vive en el mundo espiritual, ya nace en el mundo espiritual y desde su nacencia, vamos a ver, desde su creación, su vida es eterna, básicamente. Tiene un principio pero no tiene fin ese alma. Entonces aquí en esta vida material, el alma tiene el propósito de aprender a desarrollar las características y cualidades con las cuales Dios lo ha dotado. Y Baha'u'lláh otra vez usa, por ejemplo, el ejemplo del bebé en el vientre de la madre. En el vientre de la madre, ese bebé está desarrollando manitas, ojitos, boca, brazos, etc. Todas esas cosas lo usa en el vientre de la madre. Entonces el bebé dice, bueno, ¿yo por qué estoy desarrollando las cosas que no puedo usar aquí
pero cuando nace a este mundo físico, descubre que ahí en este mundo ya puede utilizar los instrumentos y medios con los cuales está dotado y ha desarrollado durante su vida en la matriz. Entonces Baha'u'lláh dice, este mundo es la matriz del mundo espiritual. Entonces el alma aquí en este mundo desarrolla sus cualidades y atributos para poder utilizarlos en el mundo, los otros mundos de Dios. Entonces esos atributos y cualidades ya los conocemos, o sea, muchos decimos el amor, la justicia, el perdón, la compasión, la radiancia, por ejemplo, y muchos otros atributos que son de Dios y con los cuales el alma está dotado. Por eso ese alma es la imagen de su creador, porque ha sido dotado con esos atributos y posibilidades. Entonces, en esta vida, tiene la posibilidad, y más bien la obligación, de estar desarrollando esas cualidades y atributos en todas las situaciones de la vida. Entonces, en la vida familiar, tiene que aprender a ser amoroso, compasivo, perdonador, por ejemplo. En el trabajo, desarrollo otras cualidades, quizás algunos de los mismos, más otros. Y es interesante que la vida nos provee con diferentes ámbitos en donde se puede ir desarrollando los diferentes atributos con los cuales el alma está dotado. Dice Baha'u'lláh que el, el hombre es como una mina de gemas de valor inestimable. Entonces, lo que tenemos que ir sacando las gemas y irlos puliendo. Esa es otra idea, otra manera de describirlo. Dice Baha'u'lláh en otra parte que la muerte confiere regocijo y es portadora de alegría. Concede el don de la vida eterna. Entonces, como mencionaba nuestra compañera, si el alma logra reconocer a su Dios a través del reconocimiento de la manifestación de Dios más reciente y logra empezar a poner en práctica esas leyes y enseñanzas que el mensajero ha traído para su propio desarrollo y para el desarrollo de la sociedad. Entonces, cuando el cuerpo muere, el alma sigue su vida a través de todos los mundos de Baha'u'lláh, dice que son infinitos de Dios. Y quizás para terminar, dice Abdu'l-Bahá, el hijo de Baha'u'lláh, en cuanto al alma del hombre después de la muerte, permanece con el grado de pureza a que ha evolucionado durante la vida en el cuerpo físico. Y una vez liberada del cuerpo, permanece sumergida en el océano de la misericordia de Dios. Desde el momento en que el alma abandona el cuerpo y llega al mundo celestial, su evolución es espiritual. Y tal evolución es el acercamiento hacia Dios. Entonces hay muchos otros escritos de Baha'u'lláh y de Abdu'l-Bahá acerca del alma, en su posición, en sus características, sus responsabilidades, etcétera, pero ahorita es como una pequeña introducción. Muchas gracias. Gracias, Fred. Ay, a ver. Listo. Muchas gracias, Fred, por ese compartir, pues, de los dichos, ¿no? De los dichos de, ¿cómo lo mencionabas? Baha'u'lláh, ¿o cómo? Muy bien, Baha'u'lláh. Baha'u'lláh. Ajá, muy bien. Bueno, supongamos que ¿cómo se dice? Que lo dije bien. Sí, hace falta que nos familiaricemos con los conceptos, con los nombres, con las palabras que son muy importantes en otras religiones, porque eso nos permite el diálogo, ¿no? Porque es como
por ejemplo, yo no podría hablar con una persona budista o hablar acerca del budismo si yo no entiendo, por ejemplo, que Buda no es ni siquiera un nombre de persona, sino que es un estado de iluminación y que el Buda más famoso pues es Siddhartha Gautama, ¿no? Entonces, y son conceptos, son nombres que cuando uno se familiariza con todo ellos, comienza a comprender mejor la naturaleza, la teología y pues la fe que existe dentro de las religiones que no son la que son de uno, ¿no? Vamos a continuar con el pastor Arnoldo. Adelante, Arnoldo. Sí, muchas gracias. Como iglesia adventista, el tema de la muerte, creemos en una dicotomía, que, bueno, la dicotomía es basada en dos elementos importantes, que es el polvo de la tierra y el aliento de vida. Entonces, la realidad es que la teología que se basa la iglesia es más bien en que no existe un alma, ¿no? Algo fuera del cuerpo, sino que somos formados desde nuestra concepción por el polvo de la tierra y el aliento de vida, y eso tiene que ser, pues, lo que somos, ¿no? Y al momento de morir, um, se, mm, estos dos elementos se separan, y al separarse, pues deja de existir. O sea, ya no hay contacto con ellos, ya no se puede comunicar. Y dicho sea de paso que, por ejemplo, el tema de cuando una persona fallece, el tema del duelo, nosotros creemos que vivimos con la esperanza de que cuando Cristo regrese, esa persona va a poder ser resucitada. Y no podemos, por ejemplo, a una familia decirle, la persona se va a salvar, no se va a salvar. O sea, va a depender mucho de la comunión y la vida que esa persona tuvo. Alguien pudo ser muy, muy, muy malo, o sea, malísimo, y al final salvarse, porque la base es que deben de creer en Cristo y quien nos da salvación, ¿no? Sería esa parte. El tema de, por ejemplo, con todo lo que ha pasado de las festividades y todo lo demás, no hay como un criterio al momento de sepultarnos, ¿no? Algo específico o alguna característica o algún requisito a la hora de sepultarlo, no se ha determinado que debe ser de cierta manera, es lo más honorable posible, que pueda ser pues enterrado, ¿no? Es lo que se espera, y esperando, ¿no? La venida de Cristo Jesús. Sería hasta ahí en ese tema de cuando las personas mueren. Y con las familias, pues se vive con la esperanza de que cuando Cristo venga, pueda um, verlo de nuevo. No, como les mencionaba, la familia ya vive consciente de que ya no tiene comunicación con su ser querido, ya no hay más que hacer, porque la sentencia se determinó en el momento que él o sea, dejó de existir. Ahí se determinó, ya no hay nada más que hacer. Lo que se hizo, y lo que no se hizo, pues ya ni modo. Ya en el gran día se va a ver los resultados de lo que creímos y de lo que, si creímos o no en Cristo, o si no lo hicimos. Uh-huh. Sería así de forma muy, muy, muy breve. Ok, muchas gracias, querido hermano Arnoldo Vanega. Es muy interesante algo que comentas y que lleva pues a una reflexión acerca de la diversidad religiosa aún en el tema de la muerte
y el tema de lo que puede llegar a importar dentro de la composición del ser humano, ¿no? Por ejemplo, hay religiones, mencionaba, por ejemplo, Fred, acerca de cómo el alma se libera del cuerpo, ¿no? Es decir, el alma logra una liberación y una trascendencia y se une, pues, con el todo, por así decirlo, ¿no? Mientras que en esta otra espiritualidad que mencionas de la iglesia adventista, no es que el alma se libere del cuerpo, sino que el cuerpo se mantiene, es lo único que se mantiene y se mantiene, por ejemplo, enterrado y es lo que va a importar hasta el día de la resurrección y recobre la vida, ¿no? Entonces, interesante cómo en las religiones o, lo que debemos que recordar es, bueno, no recordar, sino que lo que va a experimentar las promesas de Dios, para algunos puede ser el alma y para otros puede ser el cuerpo. Pero, por ejemplo, empezando, por ejemplo, la aportación mía, nosotros como veterocatólicos tenemos una, se le llama escatología, pues la teología que se encarga acerca de los eventos futuros, como por ejemplo la muerte. Tenemos una escatología sencilla basada en los credos, ¿sí? Basada en la creencia de los cristianos del primer milenio, ¿sí? De modo que nosotros creemos algo muy interesante, que es que el ser humano es en sí mismo alma y cuerpo. Es decir, para nosotros el alma no es distinto, bueno, no está separada del cuerpo, sino que el alma y cuerpo experimentan la unidad humana. Si el humano es alma y cuerpo, por lo cual una vida eterna plena se experimenta en el alma y se experimenta también en el cuerpo. ¿Y cómo es esto? Podemos irnos, por ejemplo, cuando Jesús predicaba y él decía, él respondía a los fariseos y a los saduceos. A los fariseos les decía Jesús, a los saduceos les decía que, pues ustedes que solo se enfocan en el reino de Dios terrenal y político, pues vean que lo sobrenatural existe, existen los ángeles y existe la resurrección. Y ustedes que se enfocan en lo espiritual y lo sobrenatural, pues también hay una necesidad física presente a la cual también hay que responder, ¿no? Entonces, vemos ahí dos aspectos muy importantes, tanto lo espiritual, mental, pero también lo físico. De modo que los cristianos específicamente veterocatólicos, creemos en primera, en la vida eterna, es decir, que cuando tú te mueres, en el momento en el que falleces, si falleces unido a Cristo Jesús, experimentas la vida eterna, experimentas la eternidad con Dios, estás en el cielo, en otras palabras, ¿no? Ahora estás en el cielo, si bien te va, estás en el cielo, ¿sí? Entonces, pongámoslo en ese ejemplo, quedémonos en el ejemplo en el que estamos en el cielo. Y ya después vamos a ver el tema acerca del infierno, no es el tema, pero supongamos que estás en el cielo. Entonces, experimentas una vida sobrenatural, una vida eterna espiritual, porque tu alma está allá, sí, lo estás experimentando, pero también Cristo nos brinda la promesa de una resurrección de los muertos, ¿sí? Es decir, nuestro cuerpo también resucita y nos lo llevamos y ahora sí experimentamos la eternidad en cuerpo y alma. Estamos en cuerpo y alma con Dios porque Cristo también resucitó en cuerpo y se fue al cielo con Dios Padre, a la derecha de Dios Padre.
¿no? Y es muy interesante el también cómo ocurren estos sucesos, porque por un lado, pues tú te mueres y ya estás en el cielo, pero también, y por alguna razón, tú debes que esperarte a la resurrección para resucitar, ser juzgado e ir otra vez a la vida eterna. Es muy interesante eso, porque son dos eventos futuros, son dos eventos futuros que los cristianos solemos creer en las dos, pero ¿cómo se armoniza? ¿Cómo es que uno como cristiano primero experimenta la vida eterna y luego resucita para ser juzgado, ¿no? Y luego volver a la vida eterna. Y eso es algo que en mi caso fue resuelto, me lo explicó mi obispo, el obispo Óscar Pérez Solano, acerca de que una persona cuando muere, él se convierte en un ser atemporal. Nos liberamos de la temporalidad, del tiempo, ya no hay futuro, ya no hay pasado, hay una existencia atemporal en el que tú, al morir y volver a abrir los ojos, tú ya llegaste a la resurrección futura de los muertos, o sea, tú ya estás allá, tú ya estás en la resurrección futura y ya estás siendo juzgado por Dios y tú ya estás, viviendo la eternidad con Dios, ¿sí? Y con esto no quiero decir que el juicio ya pasó, el juicio va a pasar en un futuro y los que estemos vivos lo vamos a alcanzar a experimentar en un futuro, pero cuando nosotros nos levantemos en ese juicio, será el momento en el que estos muertos en Cristo resucitarán primero, abrirán los ojos y es como si no hubiera pasado nada de tiempo para ellos. Muy interesante esto. Entonces, estos días que han sido días de los fieles difuntos, he estado yendo a los panteones para hacer oración por los difuntos. Entonces, es muy interesante porque nosotros no creemos en el purgatorio, ¿sí? Lo cual pues es doctrina católica romana. Pero nosotros los veterocatólicos no creemos en el purgatorio, pero hacemos oración por los difuntos. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Porque nos basamos en Pablo, que en 1 Corintios, no me acuerdo específicamente del versículo, saluda a la familia de fulanito de tal, luego les digo quién es. Entonces, saluda a la familia de un hombre que dice que fue muy bueno con él en sus tribulaciones y que pues espera que él haya alcanzado o que alcance la misericordia de Dios en aquel día. Menciona que espero que nuestro hermano alcance la misericordia de Dios en aquel día del Señor. Es decir, está hablando de que espera que esta persona que ya ha fallecido y que ya debió haberse presentado ante Dios, todavía pueda alcanzar misericordia en aquel día y con aquel día se refiere al día del Señor, al día de la resurrección de los muertos, ¿sí? ¿Y qué nos quiere decir esto a nosotros los cristianos veterocatólicos? Que si bien nosotros no oramos para que las almas salgan del purgatorio, pues no creemos en él, sí creemos que la misericordia de Dios se experimenta en todo este proceso de muerte hasta el momento de la resurrección de los cuerpos, ¿sí? Es decir, tenemos la seguridad de que la salvación es gratuita por medio de la fe, ¿sí? Pero esperamos que en ese momento, aún en ese momento, al día de hoy y hasta el momento de la resurrección, Dios pueda mostrarse con esta persona y aún enfrente de nosotros y con nosotros, esa misericordia que nos garantizará y que nos dará el consuelo de decir, esta persona también la podré ver yo en el día de la en el día de la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, ¿por qué los veterocatólicos oramos por los muertos? No por el purgatorio, sino por el deseo de encontrarnos en el día de la resurrección, ¿no? De que la misericordia de Dios se
haga presente. ¿Ok? Antes de seguir con la siguiente sección de este evento, me gustaría saber si alguno de ustedes, Fred, Ivonne, Arnoldo, tienen alguna pregunta sobre lo que se ha expuesto hasta ahora con respecto a la exposición de los 4. ¿De alguna pregunta que le quieran hacer por ejemplo, a Arnoldo? Arnoldo, adelante. Sí, bueno, quizás no una pregunta porque sí me quedó claro cómo lo percibe. Quizás nada más un agregado en el lapso de lo que compartí, perdón, para cuando nosotros, bueno, en la iglesia, cuando alguien muere, al final, se queda, no, el tema del juicio, bueno, esperándolo, ¿no? Esperándolo, no, no hay como de que la persona esté en algún lado, ¿no? Simplemente, en pocas palabras, desaparece, así, completamente desaparece, ¿no? Y en la iglesia el juicio la sentencia se determinó en el momento que falleció, ya, ahí quedó y nada más esperando pues cuando Cristo venga, no para juzgarlo, sino para dar la sentencia, ¿no? Creo que sería nada más el último agregado, no sé por si quedaba la duda en qué pasó con la persona, dónde está, no, es lo que creemos, ¿no? Como adventista, este, solo sería ese agregado, bueno, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de continuar con la siguiente sección? ¿O todo bien? Ok, todo bien entonces. Perfecto. Muchos pulgares arriba. Eso me entusiasma. Muy bien. Entonces, pasamos con la siguiente pregunta. Y es una pregunta, creo que tan importante como saber qué es lo que pasa con los muertos o con las personas que han fallecido, porque pues complementa la intención del explicar, ¿no? La intención del explicar qué pasa con los muertos. Decía el apóstol San Pablo, consuélense pues con estas palabras. Es decir, una de las razones por las que buscamos la razón, el sentido de lo que pasa con la gente que ha fallecido es para consolarnos, es decir, para trabajar con ese proceso de duelo, ¿sí? Entonces, la pregunta vendría siendo la siguiente: ¿cómo se maneja el duelo desde tu religión? ¿Cómo se maneja este proceso de duelo en tu religión? Adelante, Ivonne. Bien, efectivamente, como todo principalmente ser humano, pasamos por una etapa de duelo que pues podría empezar como negación y ya pues podemos continuar así es hasta duelo. Pero principalmente somos conscientes de que no es que estamos diciendo, ay, es que murió porque pues Dios es malo, Dios me lo quitó. Sin embargo, tenemos prohibido y debería de ser una norma pensar que la muerte es un castigo y la verdad es que no lo es. Entonces, para nosotros, pues, precisamente cuando se acompaña el cuerpo directamente al cementerio, solamente en este lapso sí se acostumbra a usar un féretro. Bueno, en los países que sí se permite este entierro musulmán. Y es muy común que vayan generalmente más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, esto varía obviamente en cuestiones culturales, prefieren quedarse en casa como pues preparar algunos alimentos para los que nos han acompañado. Esto también lo vemos mucho aquí en México, así que pues que te acompañen después de un entierro, lo vemos muy común, pero pues esto ya es algo cultural. Entonces, no somos personas como que estamos acostumbradas aquí culturalmente en México que voy a visitar a mi difunto el Día de Muertos, lo voy a visitar en su cumpleaños o en fechas X importante. Para nosotros no es común porque acostumbramos hacerlos a los 7 días de que se enterró y después a los 30.
Sin embargo, no es como que digan, es que los tienen abandonados, la verdad es que no. Somos conscientes de que esa persona ya no está en este plano. Y claro que estamos en nuestro derecho de sentir duelo, de extrañar ese ser querido, pero también acompañar a las familias cuando se está llevando el cuerpo también es una recompensa para nosotros. Es una recompensa acompañar, pero precisamente es porque somos más conscientes de que a todos, sin importar el estatus económico, social, incluso religioso, todos somos iguales ante Dios y por ende todos vamos a regresar a la tierra. Entonces, pues el duelo generalmente es aceptado que sí sientas a lo mejor ira, rencor, pero jamás maldecir, en este caso a nuestro creador, a Dios, no lo puedes maldecir porque pues es algo que tenía que pasar en su vida. Recordemos que todas nuestras vidas, desde nuestra fe, ya está prescrita, ya va a pasar. Entonces, pues, para nosotros lo ideal es que eh, previo, bueno, que aquí en México y en el catolicismo sería una velación. Nosotros pues hacemos una oración que es como que lo último que debe de presenciar el cuerpo, no tanto el alma, porque pues obviamente ya ha fallecido, son las palabras del Corán. Y esto es porque es lo último que puede escuchar, así como es lo primero que se escucha. De hecho, cuando nacen los bebés, las primeras horas es muy importante que lo primero que escuchen sea el Adán, que es el llamado a la oración. Es muy común. Entonces, es ideal que también se escuche una parte del Corán para que nosotros podamos despedirnos adecuadamente y en paz. Y repito, no está mal sentir enojo o ira porque es parte del duelo. Igual, cada persona lo vive a su manera, pero no podemos maldecir que se lo han llevado. No podemos maldecir que por qué Dios escogió una muerte tan, en este caso podrían ser violentas. Sin embargo, porque a veces las circunstancias a nosotros no nos permite decir, yo hubiera querido que mi ser querido hubiera fallecido durmiendo, o sea, o que no haya sufrido. A veces no está en nuestras manos hacer eso, ya es algo que tenemos escrito. Así que la mejor manera para nosotros de pasar un duelo es recordando las acciones que ha hecho, y reflexionando sobre nosotros. Yo, con lo que llevo hecho de mis acciones, ¿me califica para irme al paraíso o no? Entonces, para nosotros sí sería ideal reflexionar en la muerte de un ser querido de que, bueno, falleció esta persona, voy a reflexionar si realmente estoy haciendo un buen camino para el momento que yo fallezca. Y también ayudar con mi muerte a reflexionar a aquellos que aún siguen en vida, los que se quedan. Entonces, sí, sí sentimos duelo y pues en general se suele sentir el duelo en la oración, principalmente rezando para que su alma esté purificándose con el Creador. Y la cuestión también es que no, aunque las situaciones a veces lo permiten de cómo haya fallecido una persona, eh, suponiendo que haya fallecido por un accidente donde se tengan que hacer autopsias, investigaciones y demás, el profesional debe de hacer un pedido a la familia de personal de que pueda hacer esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la familia es la que tiene derecho de llevar los ritos adecuados y lo más pronto posible. No podemos tener un cuerpo más allá de 24 horas, a menos que por cuestiones legales tengan que ser así, pero un cuerpo debe de enterrarse tan, puedes decir que lo más pronto posible, porque estamos reteniendo parte que no es de nosotros, estamos reteniendo una creación. Y a veces eso puede dañar, pues, el autoestima, puede dañar de que, pues, ¿por qué tiene que ser ahorita? Déjenme estar un poco más, pero tenemos que entender de que de esto va de que nosotros no podemos ver a la muerte como un castigo, tenemos que entender que es un proceso que tenía que pasar y que tenemos que aliviarnos porque esa persona ya está viviendo la verdadera vida que es después de esta. Así que sí, de esa manera nosotros sentimos el duelo. Ok, muchas gracias, muchas gracias.
Ivonne. Vamos a pasar. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere ser? Fred, adelante. Sí, me gustó mucho, siempre me gusta mucho lo que dice Iván, porque siempre tiene mucho parecer con las creencias de la fe bahá'í, de las religiones, en muchos aspectos se parecen, entonces es muy bonito encontrar las similitudes, ¿no? Y por ejemplo, mencionó la verdadera vida y dice, bueno, yo estoy viviendo, bueno, pero la verdadera vida es la vida del espíritu, ¿no? Porque es lo que perdura, es lo que dura después de esta vida temporal de unos cuantos años, nada más. Entonces, esa es una expresión muy bonita y también que inclusive se encuentra en los escritos bahá'í, ¿no? Y el duelo también lo manejamos igual que muy parecido a lo que menciona Ivonne, porque como vemos que realmente esa alma ya pasó a la verdadera vida, siguió su camino, y debemos estar agradecidos al Creador de que haya podido vivir y alcanzar pues, esa vida, ¿no? Entonces, pues, muchas veces en los funerales de los bahá'ís se encuentra música, se encuentra pues, básicamente un espíritu de paz y de alegría, y no tanto de tristeza y de separación y de duelo, porque sabemos que Bahá'u'lláh explica que el mundo espiritual y el mundo físico están tan unidos, tan cerca, dice que esa vida está más cerca que nuestra vena vital, así de cerca está. Y de hecho, los que nos quedamos, dice que igual que en otras religiones, pensamos que podemos hacer obras positivas, digamos, en el nombre de esa persona para su desarrollo posterior en los otros mundos de Dios. Porque obviamente como no tiene los medios físicos, obviamente entonces su desarrollo allá es por la misericordia de Dios. Entonces, podemos hacer oraciones también para su progreso, para su avance también a través de esos mundos. Y esa es una de las maneras que la gente que sí siente mucho la ausencia, pues que es natural, ¿no? Y se consuela y logra sobreponerse durante esta vida. Y sabemos que, por ejemplo, en los matrimonios, se me hace que existe también esa creencia con los cristianos, me corrigen si estoy mal, pero Bahá'u'lláh describe que cuando se casan, esa unión debe de ser una unión para siempre. Pues para eso estamos casándonos. Y la idea de las religiones es traer la unidad, traer la unión. Entonces, esa unión, dice Bahá'u'lláh, perdura también en el otro mundo. Eso es lo bonito que siempre me gusta mucho porque pues, amo mucho a mi esposa, obviamente, y me da mucho gusto pensar que esa unión que tenemos, que ya ha durado casi 50 años, va a seguir por toda la eternidad. De hecho, cuando estábamos hablando de casarnos, ella era Bahá'í también en ese entonces, le digo, ya sabes que Bahá'u'lláh dice que nos vamos a seguir unidos después de toda la eternidad. Dice, ¡ay, qué enfado! Pero bueno, cada quien tiene su chistosita. Y una de las cosas que nos ayuda a los que nos quedamos, obviamente, son esos conocimientos acerca de la realidad que nos explica Bahá'u'lláh, ¿no? Cómo es la realidad del cuerpo que dura muy poquito y el alma que dura para siempre. De hecho, hay otra metáfora, dice Bahá'u'lláh, que la relación entre el espíritu o el alma y el cuerpo es como el pájaro dentro del jaula. En el momento de la muerte se rompe la jaula y el pájaro alza el vuelo. Pero el pájaro en realidad ya vive en ese área, en ese reino. Y entonces no va a ninguna otra parte, sino ya existe y nada más
es como liberado del cuerpo, de la unión con el cuerpo, y ya puede seguir su camino hacia su creador. Y obviamente una de las enseñanzas más importantes para manejar el duelo es la idea del desprendimiento. No tenemos que estar desprendidos de nuestros apegos, no solo a las cosas materiales, sino también a los otros seres humanos, que son como velos que se interponen entre nosotros y el Creador. Entonces es muy importante que pues, desde los tiempos de Buda, por ejemplo, hemos tenido esas enseñanzas acerca del desprendimiento de las cosas materiales y esos apegos a las cosas de la vida. Entonces, de hecho, Abdu'l Baha menciona, dice que la grandeza, la nobleza y el honor supremos en el mundo humano y la verdadera felicidad en esta vida y en la próxima consisten todos en la equidad y honradez, la santidad y el desprendimiento. Y con eso ya termino esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Fred. Y es muy interesante lo que mencionas, me llamó mucho la atención lo que dices acerca de los matrimonios que todavía permanecerán en la otra vida, ¿no? Y pobrecito, no, es cierto. Y me recuerda mucho, no, felicidades, pero me recuerda mucho a esta creencia que de hecho tienen mucho en común con la creencia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, es decir, pues los conocidos como los mormones, que de hecho, pues uno cuando se casa con su primera mujer, se enlazan, se unen eternamente, ¿sí? Cuando se casan se enlazan y cuando muere el hombre, se reencuentra con su mujer en la eternidad y a seguir con la misión espiritual que los mormones sostienen, ¿no? Y es muy interesante eso, y es muy interesante, la verdad, que es muy interesante eso, y el cómo la trascendencia a la otra vida, pues se mira como algo muy dinámico, es algo muy dinámico, ¿no? Porque experimentas estas relaciones, experimentas estos vínculos, ¿no? Nada más que ahora del otro lado. Menciona Quique Valenzuela: yo en lo personal veo la muerte como vida. Bienvenida la hermana muerte, excelente plática. Bueno, pues cada quien. Muy bien, está muy bien. Es una perspectiva más el ver la muerte, ver la muerte en sí misma como algo, como parte del proceso, ¿no? Como parte del proceso de la vida. Es una forma pues válida de verla, ¿no? Vamos a continuar con Arnoldo Banega. Adelante, pastor. El tema del duelo, como seres humanos, igual aquí en la iglesia es, pues igual cuando perdemos a un ser querido, y cómo se lleva. Cuando la persona fallece, lo que se ha hecho es poder hacer un culto de consolación, se le llama culto de consolación. Llegamos con la familia, no se pide, no se ora por el fallecido. La intención de poder ir a este hogar es para consolar a la familia, poder orar por la familia, por los que están presentes, poder recordarle las promesas de Dios, de que un día Él vendrá y podamos resucitar. No se toca pues el tema de, como mencionaba anteriormente, si es salvo o no, porque puede causar un poquito más de dolor con ellos, porque nosotros no somos quien juzgamos, es Dios al final. Lo único que sí se recalca es el tema de confiar en el Señor,
Y si él decidió aceptar a Cristo, en el día cuando él vuelva, podrá volver a verlos. Y pues con aquellos que de cierta manera, por la vida como que llevó la persona, por cómo era y todo lo demás, se tiene una percepción de que es, es muy probable que pueda salvarse porque vivió una vida con Cristo, ¿no? Lo podemos nosotros humanamente verlo. Y entonces eso alienta mucho a la persona a seguir confiando, seguir sirviendo a Dios con la bendita esperanza de poder verlo en el gran día, cuando Cristo regrese. Porque la verdad lo que sí más nos duele es el tema que su sentencia fue determinada, o sea, perdón, el juicio ya fue llevado a cabo y en el momento, porque lo tenemos muy, o sea, claro, ¿no? El tema de que la persona al morir, a veces eso sí nos duele, porque la persona al morir uno dice, bueno, si amó a Cristo, si se entregó a Cristo, pues se va a salvar. Pero dices, y si no lo hizo, se va a perder y ya no hay nada que hacer, o sea, ya no podemos ni pedir ni clamar, o sea, ya no podemos pedir nada de eso porque ya fue determinado y solamente nos vamos a llevar la sorpresa pues, en el gran, en el gran día. Y pues se queda uno así como de, ya no tenemos el contacto con él, ya no podemos hacer más, ya no podemos ni hablarle, no podemos, pues nada, ¿no? Entonces, por esa razón, se apoya a la persona, se ora con ellos, se canta con ellos, y se hacen, pues generalmente es ese día de que el cuerpo está presente, se ora con ellos y después de eso, pues ya nada más es visitar a la persona, a la familia, sucesivamente ir a verlos, cómo siguen, cómo están a ellos, ¿no? Y el tema cuando, um, de de los panteones, ¿no? Para ir a verlos o visitarlos. Es solamente muchas leyes, pues igual se siguen, ¿no? Los requerimientos que hay que mantener limpio el lugar donde algún fallecido está, eh, o sea, está ahí, mantenerlo limpio, ordenado, no se hace uso de pues como una visita, de ir a hablar de ir a visitarlo, hablar con ellos, platicar con ellos, ¿no? Y lo vivimos así, desde esa manera, ¿no? Con una esperanza de la segunda venida de Cristo y que en ese gran día podamos encontrarnos con nuestro ser querido, que pues ya no está con nosotros. Sería mi aportación. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Arnoldo. Y sí, en el caso de nosotros, los veterocatólicos, voy a hacer esto aquí. En el caso de nosotros, pues mantenemos varias tradiciones en común con la Iglesia Católica Romana, debido a que, pues como veterocatólicos no tratamos de alejarnos de la catolicidad que Roma mantiene, sino pues solamente, digamos, rechazamos ciertos dogmas que son exclusivos de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Por ejemplo, el tema del purgatorio, la asunción de María al cielo, ¿no? Que se relacionan uno más que el otro acerca de lo que pasa con las personas eh, en sus últimos días, ¿no? Por ejemplo, en este dogma de la Asunción, pues, ¿qué es lo que afirma? Pues que María no murió, sino que pues fue llevada al cielo por los santos ángeles, ¿no? Dogma pues que rechazamos. Entonces, sin embargo, nosotros conservamos, por ejemplo, la tradición de que del servicio funerario, de la celebración funeraria de cuerpo presente que se realiza para despedir, más que nada para despedir a la persona, como vengo diciendo hace ratito, no creemos en el dogma del purgatorio, de modo que aunque siempre pedimos al Señor que siga teniendo misericordia, como en su momento lo debió haber tenido también por el difunto, al final de cuentas este tipo de celebraciones son más que nada para la familia que para el difunto, ¿no?
Es decir, son más para el consuelo, para la paz, la tranquilidad y la seguridad de salvación de los oyentes, que son las personas que pues, bueno, a uno lo buscan para que se pueda brindar ese espacio de recuerdo, de conmemoración, de nostalgia, ¿no? Debido pues a ese sentimiento y esa experiencia de duelo que es muy natural y muy importante pues procesarlo, llevarlo a cabo. Es decir, tal vez, o sea, como creyentes debemos que saber, como creyentes cristianos y veterocatólicos, tenemos que saber que no es que la persona haya dejado de existir o haya pues experimentado pues una muerte definitiva, porque pues sabemos que vive y que está en el cielo, pero sí podemos llorar y pasar por este duelo por el hecho normal de sentir la distancia, ¿no? Sentir la pérdida, sentir el alejamiento, que nosotros también podemos llegar a experimentar, por ejemplo, cuando un ser querido se tiene que mudar a otra ciudad, cuando se mudan a otra ciudad, o cuando cortamos relación con un buen amigo, o terminamos una relación amorosa, terminamos experimentando un duelo ahí también. Experimentamos una pérdida. Y en ese sentido también, y con mucha mayor razón, experimentaremos la pérdida de las personas que fallecieron, porque si por ejemplo, la persona por la que experimentamos el duelo debido a que se mudó, en algún momento puede regresar a visitarnos, pues la muerte se nos hace un poquito más difícil imaginárnoslo, ¿no? En cómo nos visita. Bueno, pues ya con los días de muerto ya nos hacemos como que la tradición de que pues por lo menos ese día y para comer, ¿no? Por lo hambriados que eran, no, no es cierto. Estos seres queridos. Sino que sí es más difícil cuando se trata de este tema de la muerte. Entonces, debemos que procesar esta pérdida y llorarlo y dedicarle todas las misas que uno le quiera dedicar, pues, ¿no? Porque es una forma de decir te recuerdo, pues, te recuerdo y mis oraciones siguen formando parte de mi pensamiento hacia ti, es decir, sigues formando tú parte de mis oraciones, como todas las personas que sigo queriendo, ¿no? Y que sigo teniendo conmigo. Entonces, pero algo que yo siempre les digo y que les he estado diciendo, por ejemplo, en estas ocasiones que estoy yendo al panteón con los visitantes, es que debemos que tener la seguridad de la vida eterna y aparte que los cuerpos de que los muertos resucitan. De modo que así como los muertos resucitan y esta muerte no será para siempre, eso nos debe que llevar a que nuestra tristeza tampoco sea para siempre. ¿Sí? Así como la muerte es temporal, nuestra tristeza también tiene que ser temporal y levantarnos de donde estamos porque Cristo los levanta a ellos también de donde están. ¿Sí? Es algo muy interesante, pues, o sea, es como de que ya no lo tengo, no está aquí, se lo llevó, se fue, pero va a volver, ¿no? Pero va a volver y tú también vas a volver porque, pues, bueno, tampoco te creas tan importante como para que la resurrección, para que el día del juicio te toque en vida, ¿no? O sea, a lo mejor y tú también te vas primero. Entonces, así, bueno, puede ser. Entonces, y es algo para reflexionar para que la persona pueda procesar este proceso de duelo, el asumir, ¿no? Estas verdades religiosas, estas verdades cristianas, de que estas verdades cristianas de la seguridad de salvación, que predicamos, de que la salvación no es para los santos, no es para los perfectos, sino para los que se unen, para los que se apegan, los que se aferran a Cristo por medio de la fe,
¿sí? Es decir, para los imperfectos, para los pecadores, para los que todavía les faltaba tantito, ¿sí? Para ser santos, suponiendo que se puede llegar a ser santo. Pero aún para ellos y para todos nosotros está esa seguridad, ¿no? Que Cristo mete las manos por nosotros y nos brinda todas estas promesas divinas sin merecerlo. Entonces, la persona sigue triste y sigue pasando este duelo y sigue llorando, pero no, ya no con este pensamiento de que lo perdí para siempre, pues, sino con el proceso del duelo de que en este momento no está aquí, ¿sí? O sea, el proceso de duelo ya es nada más como de que lloro el alejamiento, lloro la distancia, pero con la seguridad, con la certeza, con la esperanza y la felicidad de que esto no será para siempre, sino que habrá un reencuentro en la resurrección, ¿no? Y esa es mi aportación a, a cómo pues se maneja este proceso de duelo, ¿no? Porque es muy importante, sobre todo el acompañamiento que nosotros, los líderes religiosos y pues también, ¿cómo se dice? Pues practicantes comprometidos, ¿sí? Podemos realizar por estas personas que están experimentando el duelo, tanto por medio de celebraciones religiosas que le dan pues la importancia a la situación de la pérdida y del duelo, pero también por medio del discurso religioso, porque pues si por algo existe el discurso religioso, es para que nosotros podamos encontrar la paz, el consuelo y el sentido de los hechos que ocurren en nuestra vida y con lo que no sabemos qué hay después de ella, ¿sí? Entonces, es eso, es eso. Creo que es una interesante reflexión de cómo, pues, nosotros podemos aportar, independientemente de la religión, ¿no? Pero que nosotros, en verdad, y desde donde estamos, mostremos que somos una verdadera alternativa, una verdadera opción para la sociedad y para las personas que no encuentran dónde o en qué poder sostenerse para poder vivir este tipo de experiencias, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. No sé si alguien quiera comentar algo. Todo bien, dicen por aquí. A Fred, adelante, Fred. Tenía una pregunta para Ivonne. Dice que los musulmanes ¿qué? Con el cuerpo, no queman el cuerpo, no hay, ¿cómo se llama? ¿Cremación? Cremación, ajá. Pero aquí en muchas partes hay el proceso de embalsamar. Entonces, los musulmanes trabajan en el embalsamiento o no. Sí, bueno, no tenemos permitido la cuestión de la cremación, por lo mismo de que cuando nosotros tengamos el juicio, se debería de lo que queda en nuestro cuerpo poder, pues volver a salir, la creencia. Ajá. El Pero embalsamiento como tal, en ajá, los salones en donde reciben los cuerpos, los embalsan, le quitan la sangre y le ponen otras sustancias para preservar el cuerpo un tiempo más. ¿Ustedes permiten eso? ya es algo más personal, por familia y también por Ah, ok. cuestiones legales. En Ah, ok. algunos pasos, bueno, en algunos casos como México sí debe de haber un embalsamiento, la ley te lo exige así. Sin embargo, nosotros podemos acceder a ella y aceptarla siempre y cuando nosotros hayamos hecho previamente el lavado, que es la cuestión que se debe hacer con alcanfor y igual, Claro. como ya lo repetí, como en las tres partes. Sin embargo, sí hay algunas cuestiones que la familia no permite, ni siquiera el embalsamamiento no lo permite, porque pues como tal, pues el embalsamamiento ayuda a preservar más el cuerpo. Y esto es más porque a veces se preserva más el cuerpo
dependiendo el rito. En el caso del catolicismo me parece que el desembalsamamiento, porque anteriormente creo que a veces se velaba hasta 3, 4 días. Entonces, pues eso Wow. ayudaba para que no se descompusiera. En nuestro caso no lo hacemos porque, de hecho, se tiene que hacer durante las 24 horas el entierro. Muchas gracias. Sí. Imagínate, los cristianos no nada más los velaban por 3 días, sino que tenían sus cultos entre los muertos, en las catacumbas, ¿sí? O sea, tú andabas en el Padre Nuestro y a un lado estaba Don Panchito que se murió hace 4 años, ¿no? Muy interesante cómo la muerte también forma parte de la historia del cristianismo, ya que, pues, fíjense, ¿no? O sea, antes era así, tenían sus reuniones en las catacumbas entre los difuntos y pues bueno, tampoco era la gran cosa porque tenían esa garantía, esa certeza de que Cristo iba a venir pronto y todos iban a resucitar ya, ¿saben? Entonces era como que no importa si estaba ya muerta la persona que estaba a unos cuantos metros de ti, porque al final a lo mejor y mañana todos iban a amanecer vivos, pues, ¿sabes? Es muy, muy interesante esa cuestión. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O todo bien? Muy bien, perfecto. Excelente, todos estamos bien el día de hoy. Ha sido un buen sábado. Ha sido un buen sábado. Excelente. Pues, no sé, una reflexión final que pueda realizar podría ser que al final de cuentas la muerte es la muerte física. Podemos hablar de muerte física, porque pues al final de cuentas todos entendemos la muerte de la persona, del ser, de maneras diferentes, pero la muerte física es un área muy importante de la religión, que, que debe ser cubierta y acompañada, ¿no? Acompañada en el sentido de que nosotros podamos acompañar a las personas que tienen esa necesidad de ser acompañadas, de ser comprendidas y de brindarles respuestas que a lo mejor y no saben que lo necesitan, ¿no? Respuestas que a lo mejor no saben que necesitan, pero que ya que las escuchan, ya que ven que las cosas son de una manera y que se relacionan muchas veces con, con la voluntad divina, ¿sí? Con la, ¿cuál era la otra palabra? Con el plan de Dios, ¿sí? No en el sentido de que haya sido plan de Dios de que tu pariente se haya muerto, sino plan de Dios el que las personas, habiendo fallecido, gocen después de sus promesas divinas o que experimenten lo que esta divinidad, esta, eh, eh, este todo, esta trascendencia nos permita, nos brinde a nosotros, que somos, como dirían en las religiones dharmáticas, nosotros que somos seres sufrientes y somos seres sintientes, ¿no? Somos seres sintientes y muchas veces lo que ocurre después de la vida, más que ser una tragedia, es, es algo que para los que estamos unidos a una espiritualidad es el siguiente paso de esta experiencia, ¿no? El siguiente paso de esta experiencia espiritual, por la cual muchas veces nosotros entregamos nuestras propias vidas, ¿no? Y así. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si quieran ustedes decir algo para concluir. Porfa. Ah. Adelante, Arnoldo. Solo nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Y siempre hemos buscado una manera de tener
esperanza, una manera de tener esperanza. En nuestra iglesia este, vivimos con esa esperanza, con la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Y eso motiva a ser feliz, a disfrutarlo, que aunque la muerte puede llegar, como usted mencionaba hace un momento, no va a ser para siempre y se espera que no sea para siempre. Y creo que una cosa que la iglesia hemos practicado es el tema de que cuando alguien muere, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y eso creo que es lo que más nos duele a nosotros, de no saber si lo voy a ver o no lo voy a ver, pero sí nos motiva a aquellos que estamos vivos a que podamos ir a Cristo, porque Él nos podrá dar la vida eterna cuando Él regrese. Entonces vivir con esa esperanza, la muerte ya no nos quita el sueño, ya no nos preocupa. Lo que nos preocupa es vivir para Cristo y para que la muerte solamente sea algo pasajero. Eso es lo que podría compartir y lo que nos da esperanza. Ok, muchas gracias, Ronaldo. ¿Querías comentar algo, Fred? Sí, quería agradecerles el espacio para compartir con ustedes estos momentos de unidad entre las diferentes religiones, porque eso es muy importante, que reconozcamos que sí somos de diferentes tradiciones religiosas, pero por lo menos en el concepto Bahá'í, todos venimos de un ser supremo y convivimos aquí en este planeta, ¿no? Entonces somos una, y ya hay una sola humanidad, entonces eso es lo bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Ivonne, ¿quieres decir algo para despedirte? Sí, Iván, sí, por favor. Sí, o sea, lo que preguntaban sobre el embalsamamiento. Hay algo que hace unos meses estuve platicando con Carlos y era sobre bueno, de qué forma es permitido dentro del Islam, pues, ayudar a los que se quedan. En este caso, y ya es cuestión más familiar y cultural, sí tenemos como tal autorizado la donación de órganos, ya que como tal, no, tal vez sí se procura que nos entierren con pues todas nuestras extremidades de preferencia. Si está nuestra posibilidad hacer alguna donación de órganos, también es una buena obra post-mortem para nosotros y es una oportunidad pues para los que lo necesitan. Entonces, eso a veces sí llega a crear un parteaguas dentro de las ramas del Islam, porque te tienen que enterrar pues completo, pero vas a donar, no sé, tu corazón, vas a donar una córnea, ¿cuál va a ser el fin? Sin embargo, sí se han autorizado y de hecho, como el Islam también ha tenido presencia en la medicina, pues sí se autoriza el conocimiento que Dios le ha otorgado al hombre debe servir también para la humanidad. En este caso, pues sí, es obviamente permitido continuar la vida después de nosotros. Si yo estoy en mi posibilidad de que a lo mejor fallezco y me tengo la oportunidad de donar aunque sea un poco de piel, es permitido, porque a final de cuentas, eh, cabe recordar que mi cuerpo no es mío, es una creación y por ende es como ayudar a otra creación. Así que pues sí, es una reflexión que quería hacer. De hecho, sí están permitidos ese tipo de prácticas. Ya es cuestión personal y de cada familia. Y pues igual agradecer el espacio porque usualmente y por la tristeza que se está viviendo actualmente en países como por ejemplo en Palestina, pues sí que piensan que los musulmanes no tenemos una noción correcta de la muerte. Sin embargo, pues permitirme estar aquí me ayuda pues también a dar la expectativa del Islam. Y pues no solo pues lo que dice la televisión, así que pues muchas gracias. Ok, gracias. A ti por el tiempo, la disposición, a todos ustedes de poder entrar a este diálogo interreligioso y soportarnos los unos a los otros, como Dios quiere que lo hagamos. Sí, es algo muy interesante, es lo que dice un amigo, el fray Julián Cruz Alta, un dominico,
él dice, los derechos humanos te piden que respetes a tu prójimo, pero la religión te pide que los ames, ¿sí? Da un paso más allá, ¿sí? Un paso más allá. Y pues estamos llamados a realizarlo, obviamente no solamente a los que forman parte de los nuestros, de nuestra religión, sino pues a todo mundo en la diversidad, ¿no? En la diversidad que nos incluye. Muchas veces somos minoría en varios lugares, en varios sectores, somos minoría y sin embargo debemos que seguir siendo escuchados, ¿no? Nuestras voces todas importan, y pues eso, muchas gracias a todos ustedes y pues nos veremos en los próximos eventos, las próximas reuniones del Consejo Interreligioso del Norte de México. Vamos a tener unos eventos por ahí el próximo año. Ya en diciembre me voy a ocupar mucho, no vamos a estar muy activos, que digamos, pero el próximo año con el favor de Dios, ahora sí que con el favor de Dios, vamos a realizar ya varias cosas y pues tener un mayor impacto todavía. Y pues eso, Dios me los bendiga y que tengan una bonita noche, un bonito sábado. Buenas noches. Sí, muchas gracias. Feliz noche a todos. Dios les bendiga. Adiós. Buenas noches. Hola, Hafez.